Ya, muy buenos días, estudiantes de estudio de 10º año, ¿no? Estamos en la clase de estudios sociales. A ver, rapidito, ¿quién me quiere decir en qué proyecto estamos y qué semana es? ¿Aló? En el proyecto 4, semana 3. Perfecto, Carlita. Estamos en el proyecto 4 en la semana 3. La clase anterior, ¿quién se acuerda cuál fue el tema que vimos? ¿Quién me quiere ayudar a ver? ¿Cuál fue el tema de la última clase? Ya, muy bien, Dayana. América Latina en los 60. Gracias. Ya, muy bien. Cuando hablamos de los 60, hablamos de qué año a qué año. A ver, ya, ¿quién se quiere poner pilas? ¿De qué año a qué año? Cuando en el libro dice América Latina en los 60, estamos hablando de qué años. De 60 a 70. No, Kevin, no. ¿De qué año a qué año? ¿Nadie? Ya. De 50 a 60. No, Kevin, no. De todas maneras, gracias por la participación. Eso igual ya te da puntaje ya. Estamos hablando de los años de 1960, de 1960 a 1970. Es decir, cuando nosotros vemos o escuchamos que algo ha pasado en los 60, en los 70, en los 80 o en los 90, estamos hablando de décadas. Acordémonos que una década tiene 10 años. Una década tiene 10 años. Robin, ¿cuántos años ha tenido una década? 10. Ya, por lo tanto, cuando hablamos de los 60, ¿de qué año a qué año hemos estado hablando? Robin. Reciencita dije. 1960 hasta 1970. Perfecto, Robin, muy bien. Entonces, en esos 10 años, América Latina, ¿quién se acuerda lo que era América Latina? Bueno, vean, por algo no se me abre el PDF, les estoy haciendo participar. ¿Quién se acuerda lo que era América Latina? ¿Qué corresponde a América Latina? Siempre les he explicado. ¿Nadie? ¿De dónde a dónde era América Latina? ¿O es América Latina? Les explico. América Latina corresponde desde México hasta Argentina. Por favor, siempre les explico eso. Dice, no es mío, se volvió el libro. ¿Ya se te abrió? Sí. Ya, búscale el tema América Latina en los 60. Y si es que puedes, proyecta, Carlita, mientras yo sigo explicando. ¿Te parece? Le dice, no sé qué le pasa, no se quiere compartir. Sí, porque a mí no se me quiere abrir el libro y no se me quiere abrir. Ya, vele, inténtale, Carlita, ahí en la parte que dice presentar ahora, le das clic ahí. Ahí se te despliega un cuadro. Le pones toda tu pantalla. De ahí le das clic en la pantalla y ahí se te pone la opción compartir y compartes.
Eso, qué excelente. Ya, Carlita, bájale de página, por favor. Pues ya. Muy bien, entonces, en esa década, en esos 10 años, en los 60, América Latina, déjenme ver si se me abre el cuadro aquí. Bueno, América Latina consta desde México hasta Argentina, ¿no? Es decir, todos los países que hablamos español. En esos países hubo varias situaciones, ¿no? Hubo dictaduras, hubo grupos que estuvieron en contra de las dictaduras, hubo mucha hambre, mucho desempleo, mucha pobreza en aquel entonces en América Latina, que hicieron que se creen estos grupos rebeldes llamados guerrillas. Se dio el caso de una guerrilla que se tomó el poder en Cuba y se creó en Cuba un estado socialista. Para que no se dé eso en los demás países latinoamericanos, los países instauraron dictaduras, ¿sí? ¿Qué es una dictadura? Es un gobierno de militares. O sea, en una dictadura gobiernan los militares. Nunca, bueno, yo no he vivido, ustedes tampoco, obviamente, porque aquí en los 60, la verdad, ni siquiera yo nacía, y eso que yo ya estoy viejo. Pero los historiadores o los que han vivido han contado, ¿no? Y tenemos registros históricos de lo que sucedió en las dictaduras, que son gobiernos de militares en los cuales no hay democracia, no hay derechos humanos, no hay derechos civiles. Fueron gobiernos realmente bien nefastos, donde que mucha gente murió. Dura la situación. Entonces ahí sí vamos a ver cómo hacemos con la lectura. Los militares y el poder. Empieza Robin. En los conflictos se organizaron los países, las fuerzas armadas con apoyo de los Estados Unidos organizaron golpes de Estado, establecieron dictaduras militares sostenidas con la preparación y ensayo políticas económicas desarrollistas que intentaban parar los conflictos sociales, aunque no lo lograron, más bien se organizaron. Ya, continúa. La justificación de los gobiernos militares fue la Segunda Nacional en comunismo y la agitación social se consideraban los principales enemigos. Las dictaduras montaron grandes aparatos represivos. Bájale, Carlita. Acá eso, represivos, prisiones clandestinas, campos de construcción, cuarteles especializados en seguridad, sistemas de escucha, los teléfonos, etc. Los agentes de la reparación usaron las privalencias, ganaron altos salarios, vivieron en sitio protegido, exhibieron inmunidad por sus crímenes y hasta adoptaron hijos y huérfanos que pesaban sus víctimas. Ya, muy bien, vean. Como les dije, no fue duro, fue difícil esta década, donde que las dictaduras militares gobernaron casi toda Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en México, en El Salvador, en Brasil, aquí en Ecuador muy poco, pero algo, en Colombia, ¿sí?
gobiernos militares prácticamente violentos, ¿no? Violentos. Entonces ahí dice que estas dictaduras crearon prisiones clandestinas, es decir, que no eran legales, campos de concentración en donde que allá llevaban a los enemigos de los militares, a los insurgentes, a los que estaban en contra de las dictaduras, les torturaban, les reprimían, les metían presos, les asesinaban, les desaparecían. Hicieron un sistema de inteligencia donde que escuchaban las conversaciones en los teléfonos. Los militares tuvieron muchos privilegios, no fueron a la cárcel, no daban cuentas a nadie por los crímenes. Fue algo terrible, ¿no? Muchos jóvenes que estaban en contra de las dictaduras militares fueron asesinados y quedaron hijos huérfanos. Triste la situación. Ya, Elvis, por favor, ayúdame. La seguridad nacional La seguridad nacional transformó en enemigos del Estado y la sociedad a los militares, los militantes de izquierda, dirigentes de los trabajadores, activistas de derechos humanos, cristianos por la liberación y hasta personas que defendían la democracia. Pero la democracia, la vigencia de elecciones y garantías ciudadanas eran poco valoradas. Las dictaduras veían a la democracia como la opción para el desorden. La mayoría de la gente de izquierda y los movimientos insurreccionales, por su parte, despreciaban a la democracia burguesa. Los gobiernos norteamericanos, como buena parte de sus ciudadanos, pensaban que la represión del comunismo y sobre todo la protección de las inversiones de sus empresas en América Latina era mucho más importante que la democracia. Se supone es la base de su sistema político. Ya, muy bien. Entonces, estas dictaduras militares prácticamente vivían pendientes, estos militares tenían un sistema de inteligencia que denominaron seguridad nacional, y eso era prácticamente eliminar, perseguir o destruir a los enemigos, en este caso a trabajadores, a líderes de derechos humanos, a cristianos por la liberación, a estudiantes universitarios, ¿sí? Y realmente fue muy cruel y muy violenta estas dictaduras, sobre todo la de Chile, la de Argentina y la de México, donde que asesinaron y desaparecieron a miles de personas. Ya, muy bien, bájale un poquito, Carlita, por favor, para ver las imágenes. Ya, ahí, justo ahí, Carlita, gracias. Entonces ahí tenemos principales figuras militares que gobernaron América Latina, donde que gobernaron con violencia y se puede decir hasta con inhumanidad, completamente brutales estos militares. Ahí tenemos una foto donde dice Pérez Jiménez, que eso me parece que fue dictador de México, y ahí estamos con el famoso Augusto Pinochet en la gráfica, un dictador que gobernó, creo que por más de, desde los 60, 70, 80, creo que 20 años gobernó Chile este hombre, un asesino de primer nivel. Por el otro lado, al ladito tenemos una foto de la represión en Argentina en 1976, ahí está Videla, otro militar sanguinario. Tenemos la represión en Uruguay, ¿sí? Ahí tenemos una foto como en Chile quemaron la casa de gobierno y de ahí le sacan muerto al presidente que fue elegido democráticamente, Salvador Allende. Cosas terribles vivió América Latina en esa época. Bájale, Carlita, por favor. Ya.
Ahí tenemos un cuadro de las dictaduras militares en América Latina, que a propósito ese sería el deber que ustedes van a hacer, ese cuadro. Ya. Muy bien. Continúa la lectura, por favor, Samia. Desde donde dice, en Argentina se sucedieron varias dictaduras. Léele, por favor, Samia. En Argentina se sucedieron varias dictaduras militares que bloquearon la vuelta de Perón el poder en los 60. Los gobiernos de Organía y los lanuses fracasaron. A inicios de los 70 volvió el peronismo al poder por elecciones, pero no pudo controlar la división interna del peronismo. Con su muerte en 1973 agudizó el conflicto y los grupos insurreccionales Montoner y RP lograron gran influencia. Luego de un golpe militar se sucedieron varios gobiernos dictatoriales que en guerra contra la subversión cometieron numerosos actos de represión y crímenes del Estado. Al mismo tiempo destruyeron la economía nacional. Ya, muy bien, perfecto. De una vez lo que dice, en Uruguay En Uruguay surgió el movimiento insurreccional Tupac. Un golpe de Estado llevó al poder a una junta militar que gobernó en el país con represión y poco acierto en política económica. En Paraguay la dictadura de Stroessner se prolongó por varias décadas. Ya, muy bien la lectura, Samia, muy bien. Qué bueno que estés entrando a las clases, Samia. Ya, en Argentina entonces hubieron varias dictaduras, y dictaduras bien crueles. Muchos jóvenes desaparecieron ahí, mucha gente murió ahí. Terrible la dictadura. Y ojo, no, después en Uruguay también se dio lo mismo. Cabe destacar que los militares en aquel entonces no tenían conocimiento de economía, no tenían conocimiento de política, de situación social, y les llevaron a la pobreza extrema a estos países, porque no sabían gobernar, ¿sí? Casi como el actual gobierno que tenemos nosotros ahorita. Ya, el proceso chileno, bájale por favor, Carlita, para que con eso me dé lectura, me ayude leyendo. El Yoyel. Proceso chileno. Brasil. No, el proceso chileno. Eso, el proceso chileno. En Chile el sistema constitucional se había desarrollado por décadas. Las expectativas de cambio y la confluencia de las fuerzas políticas de izquierda en la Unidad Popular las llevaron al triunfo en 1970. El socialista Salvador Allende ganó la presidencia. Allende inició un gobierno de grandes transformaciones y de reivindicación de la soberanía de Chile sobre sus recursos, que se mantuvo dentro de los límites de la Constitución. La vía chilena, la sociedad, ya no se ve. Ya, en todo caso, déjenme explicarles hasta ahí. En Chile prácticamente le sacan muerto los militares, le sacan muerto a Salvador Allende después de una pequeña guerra que hubo el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende quiso defender su posición de presidente legal y la dictadura le sacó a balazos de ahí.
Y esta dictadura fue más sangrienta y más cruel que la de Argentina todavía. Uy, muy triste lo que pasaron los chilenos. Ya, bájale por favor, Carlita. Ya, Centroamérica, vamos a ver qué ha pasado en Centroamérica. Dame la lectura, Dayana, por favor. Los países centroamericanos habían sido del pasado espacio de influencia de empresas y el gobierno de Estados Unidos. La presión social y los avances populares motivaron intervenciones más frecuentes a favor de las dictaduras militares que atropellaron los derechos humanos, aumentaron la corrupción y favorecieron a los norteamericanos. La popular por la agitación y la acción de movimientos guerrilleros que mantuvieron la lucha contra la dictadura. Quizá el proceso más conocido fue el de Nicaragua, un país denominado por unas pocas familias, entre ellas los Somoza, quienes mantuvieron una situación de sangrientas dictaduras. De a ellos se levantó Frente Sandinista de Liberación Nacional, organizado con ejemplo del líder popular Augusto César Sandino. Ya, muy bien. Entonces en Centroamérica también hubo dictaduras, sobre todo la de México, fuerte la dictadura de México, donde que también hubo mucha persecución, mucha represión a estudiantes universitarios, a trabajadores, a defensores de derechos humanos, y donde que prácticamente también hubo muchas muertes. En Nicaragua hubo una fuerte dictadura con el dictador Somoza. En Panamá, fuerte, muy duro. Latinoamérica sufrió en esa época. Ayúdame con lo que dice las excepciones, es decir, países donde que no hubo dictaduras. Ayúdame con esa lectura. Vos mismo, a ver, el Maslow, ¿dónde está el Maslow? Que lea el Maslow. Si está por ahí el Maslow, ese sabe llegar, pone presente y se sabe largar. ¿Estás por ahí, Maslow? Nada. Sigue vos mismo, Nati, por favor. En América Latina, denominada por dictaduras, pocos países conservaron sus sistemas constitucionales. El más notable es de Costa Rica, donde se generó una cultura democrática hasta los golpes de Estado. En México se mantuvo el dominio del PRI, con su monopolio del poder político y represivo del movimiento social. Utilidad política, sin embargo, no logró un desarrollo económico equilibrado, sino más bien el mantenimiento de la pobreza y su concentración de la riqueza. En Colombia, el acuerdo de alternancia en el poder con sus liberales, inicializado por Alberto Lleras, mantuvo el poder oligárquico, excluye de la participación a otros sectores y logró el crecimiento de movimientos de guerra. En Venezuela, luego de la dictadura, se instauró un régimen constitucional denominado por los partidos que usufructuaron la riqueza petrolera del país. Ya, perfecto. Entonces, en América Latina hubo ciertos países que sí todavía mantuvieron la democracia, es decir, las elecciones, gobiernos civiles, pero sí tuvo también injerencia dictatorial de cierta forma. Ya, muy bien, chicos y chicas, se me fue el tiempo. En todo caso, ya les subo el video de la clase, ya les pongo las tareas